Nuestro ojo de la noche en Barranquilla registró los disturbios que protagonizaron habitantes de un sector de la zona metropolitana de La Arenosa que protestaban por los continuos cortes de energía. 20 viviendas resultaron afectadas. Este es el momento en que hombres del escuadrón antidisturbios de la policía intentan disolver una protesta de enfurecidos habitantes en un sector de la zona metropolitana de Barranquilla que por los continuos cortes de energía bloquearon las vías. Tenemos casi un mes con racionamiento de luz en la mañana y en la noche. Entonces necesitamos que nos solucione el problema. En este punto de la ciudadela metropolitana inició la protesta pacífica que se convirtió en fuertes disturbios que se extendieron a varios metros de aquí. La vivienda de Jorge Eliezer Estrada fue una de las más afectadas. En total, unas 20 casas resultaron averiadas. Trágico porque tengo una niña aquí de 4 meses aquí en la casa. Me partieron los vidrios, eso fue muy maluco. La policía metropolitana señaló que los desórdenes fueron provocados por personas externas a la comunidad. Desafortunadamente, algunos vándalos aprovecharon esto y salieron y empezaron a tirar piedras y hacer algunos daños en establecimientos alrededor. Durante los disturbios, 2 personas resultaron con heridas leves. Un hecho inusual ocurrió en las últimas horas durante los disturbios protagonizados por encapuchados en la Universidad Nacional de Bogotá. Decenas de estudiantes rodearon una volqueta en la que los vándalos planeaban trastear objetos de la institución. La presión de los universitarios impidió este robo. En el video grabado con un teléfono celular se ve a un grupo de estudiantes que se para frente a la volqueta que está estacionada. En la parte de atrás otros intentan impedir que sigan cargando el vehículo con lo que parecen ser tablones. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya grabando junto al camión es evidente que la resistencia fue más allá. Un hombre de camisa blanca, supuestamente profesor, sube al vehículo y se opone al trasteo. Un encapuchado lo saca a empujones. La multitud rechaza la violencia y quiere bajar los tablones, pero vea cómo este sujeto de negro va al frente, busca algo y sale con lo que parece un palo que empuña amenazante frente a los estudiantes. Cuando la indignación crece, el otro encapuchado quiere calmar los ánimos, propone un diálogo y recibe todo tipo de reproches. Como los no violentos son más, los encapuchados se resignan, piden permiso y se retiran. Ya en los disturbios se ven estos encapuchados con brazaletes con la bandera de Colombia y una F estampada. En medio de la pedrea y los gases se puso en una de las rejas la bandera con los símbolos de las FARC, que luego fue envuelta por los mismos hombres. La comunidad universitaria se pronunció frente al hecho. Lo que está pasando en la universidad no es hecho por la mayoría de los estudiantes. Lo que está sucediendo es que hay un grupo limitado, muy pocos estudiantes, que pues se dedican a esto, a esa manera de protestar. Yo creo que eso está bien hecho, o sea que los estudiantes empiezan a mostrar su inconformismo contra ese tipo de manifestaciones violentas, que además y que ellos se den cuenta porque no son la voz de los estudiantes. Quisimos hablar con directivas de la Universidad Nacional, pero no hubo un pronunciamiento oficial. ¿Qué opina de la reacción de los estudiantes de la Universidad Nacional frente a los encapuchados que pretendían robar la institución? Cuéntenos en @noticiascaracol. 12:42. A medida que avanzan las horas se empiezan a conocer los daños que causó un violento vendaval que en las últimas horas azotó el centro del departamento del Atlántico. Argemiro Pion nos envió el siguiente informe. Hola, buena tarde. Según el censo que nos entregan hasta el momento los organismos de socorro, ya son cerca de 150 las viviendas que resultaron afectadas por el vendaval aquí en el municipio de Sabana Larga y en el corregimiento de Isabel López. Casas que resultaron destechadas y otras semidestruidas. En esta imagen se observa el fuerte aguacero, acompañado de vientos que azotó el centro del Atlántico. Pasados 15 minutos, el panorama era desolador. El vendaval había devastado gran parte del municipio de Sabana Larga y el corregimiento de Isabel López. La brisa y los palos esos estronchándose y cuando acordamos nos cayó los pedazos de listones en el suelo. Más de 120 viviendas quedaron destechadas y semidestruidas, como la de Paulo César Vizcaíno. Cuando eso salen todas las láminas volando.
y yo estaba con el niño acá y tuvimos que esperar que se empezaran a caer las láminas y salimos a la calle corriendo, pero la brisa no nos dejaba caminar. Además, 7 colegios también fueron afectados por el vendaval. En esta institución se cayeron varias paredes. El taller de dibujo técnico, completamente el techo, las ventanas, los vidrios se partieron, el agua se introdujo. Las fuertes brisas dejaron árboles y cables de la energía en el suelo. Jesús Padilla, comandante de bomberos de Sabana Larga, señaló que están recolectando las ayudas para los damnificados. Láminas de Eternit, aquí nos trajeron colchonetas, frazadas, almohadas. Por fortuna, no hubo personas heridas. En estos momentos las autoridades y organismos de socorro se encuentran reunidos coordinando la entrega de ayudas a las personas que resultaron damnificadas, que se cumplirá en las próximas horas. También tratando de definir el tema de reconstrucción lo más pronto de los 7 colegios que resultaron afectados, pues en estos momentos cerca de 5.000 estudiantes se encuentran sin clases. Desde Sabana Larga, Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Y regresamos a la información en Bogotá. El tema de la valorización sigue captando la atención en la ciudad. Para hoy está previsto el inicio de la discusión de los proyectos de valorización y cupo de endeudamiento. Vamos al Consejo Distrital porque allí está Juan Jacobo Castellanos. ¿Qué va a pasar esta tarde? Juan, buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Antes le cuento qué es lo que ha pasado aquí esta mañana. Sobre las 9 de la mañana estaba previsto que arrancara la presentación por parte de la Administración Distrital del proyecto de acuerdo de endeudamiento y del proyecto de acuerdo de valorización. Todavía, faltando 10 minutos para la 1 de la tarde, no arranca. Dicen algunos concejales que se cambió la agenda del día de la mañana para plantear un debate, y es que ellos dicen que el alcalde Petro los está presionando por todos los medios para que aprueben la valorización, el cupo de endeudamiento, como viene ya desde la alcaldía. Esto es lo que ha dicho los concejales y la administración en esta mañana aquí en el Cabildo Distrital. Pleno plan de boicotear o plan tortuga y de que no se presenten los proyectos para no discutirlos. Yo creo que los hechos hablan por sí solos y yo no voy a calificar la actitud del Consejo. Quiero desmentir categóricamente al alcalde cuando dice que el Consejo tiene la pretensión de no analizar, de no discutir y debatir los proyectos. El presidente de la Comisión de Hacienda nos dijo hace pocos minutos que va a declarar sesión permanente aquí en el Consejo de Bogotá y que esta tarde la Administración Distrital presentará el cupo de endeudamiento y el sábado en la próxima sesión de la Comisión de Hacienda se presentará el proyecto de valorización. Es la información que les tenemos desde el Consejo de Bogotá. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Esperamos un nuevo reporte en cualquier momento, Juan Jacobo, 12:51 de la tarde. A propósito de esta discusión en el Consejo, sigue la inconformidad de los habitantes de Bogotá. Por más de 2 horas, manifestantes bloquearon una de las principales vías de la ciudad. Protestaron por las dilaciones frente a la definición del cobro de la valorización. La avenida Boyacá fue bloqueada por cerca de 50 manifestantes que protestaron debido a la falta de claridad que para ellos tiene el acuerdo de valorización que actualmente se discute en el Consejo de Bogotá. ¡Abajo el cupo de endeudamiento! El pueblo ya está indignado, está molesto con el injusto cobro que está llevando el IDU, el Consejo y el Gobierno Distrital de Bogotá, puesto a que no vemos soluciones. En medio del caos vehicular, los manifestantes, en su mayoría provenientes de la localidad de Engativá, enviaron un mensaje a quienes deciden el futuro de la contribución. Ya es tiempo que sean prudentes con nuestro bolsillo. Los amamos, queremos que cambien, pero si no les va a tocar quitarse ni dejar mejores a otras personas que tengan mejor misericordia y piedad por el pueblo que somos mayoría. Una vez se llegó a un acuerdo con las autoridades de tránsito, los manifestantes desbloquearon la vía, pero anunciaron que líderes comunitarios de distintas localidades planean una masiva concentración el próximo 27 de abril en el Consejo de Bogotá. 2 graves imprudencias viales registró esta madrugada nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Los accidentes dejaron 3 personas heridas. Pasada la medianoche y mientras transitaba uno de los últimos buses del sistema Transmilenio hacia el portal de Usme, se presentó un fuerte accidente de tránsito en la calle 44 Sur con avenida Caracas en el barrio Santa Lucía. Dice la policía de tránsito que el conductor de este taxi invadió el carril del articulado que lo embistió lanzándolo sobre el separador. La peor parte la llevó el taxista, que resultó lesionado y fue remitido hasta un centro asistencial. El otro choque ocurrió minutos después sobre la avenida 68 con calle 97 en el norte de Bogotá. Los bomberos rescataron a una mujer que viajaba en el vehículo y que resultó lesionada.
Dicen los testigos que un altibajo que hay sobre la vía sentido sur-norte provocó que el carro se desestabilizara y terminara sobre el separador. Los polémicos excontratistas Nule al parecer protagonizaron una riña en la cárcel La Picota, donde se encuentran detenidos por el escándalo del carrusel de la contratación. Vamos a los juzgados de Palo Quemado para conocer detalles y las versiones que se manejan de lo ocurrido. Julián Ríos. Bueno, mire, para Hernán Jiménez, que es uno de los abogados que representa a uno de los Nule, fue un hecho que no tiene trascendencia. Dice él que fue una pelea entre hermanos, dice él que fue una situación de una pelea normal que suele suceder entre hermanos por un elemento que había en la celda. Sin embargo, fuentes allegadas al proceso dicen que la supuesta pelea que se presentó entre los Nule fue por los bienes que son materia de extinción de dominio. Hoy se adelantó la audiencia pública, pero el juez nuevamente tuvo que ser aplazada para dentro de un mes, para darle plazo así a los Nule para que puedan revisar todo el proceso penal. El IMPEC informó que la riña se habría presentado hacia las 5 de la tarde, por lo que se inició una investigación disciplinaria contra los Nule. Miguel Manuel y Mauricio Galofre, al parecer, tuvieron un enfrentamiento que tuvo implicaciones físicas entre los reclusos. Cualquier bobada de que el uno le quitó un elemento al otro o cualquier cosa, pero eso no tiene nada que ver con el proceso. Es un tema totalmente intrascendente. El Instituto Penitenciario además advirtió que incrementará la vigilancia para evitar que se repitan situaciones como esta. Entre tanto, a la audiencia de hoy tampoco asistieron los Nule. Durante la diligencia, sus abogados insistieron en un nuevo aplazamiento para que sus clientes tengan tiempo de revisar el proceso. Antes de decidir, el juez ordenó trasladar a Bogotá a Guido Nule, quien se encuentra en Barranquilla. Y por ende se tendrá que solicitar al IMPEC que por su intermedio sea puesto a disposición de la Penitenciaría Central de La Picota, casa fiscal, donde se encuentran recluidos los otros acusados y que hacen parte de esta investigación. Ante esta determinación, los abogados amenazaron con renunciar porque aseguraron que se están violando sus derechos. El delegado de la Procuraduría General de la Nación aquí en la audiencia nuevamente alertó a todos los asistentes y a todas las partes y les ha dicho que así como van las cosas, el proceso podría prescribir. Desde los juzgados de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree usted que algún día se hará justicia en el caso de los Nule? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com o www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión del mediodía. Un patrullero de la policía señalado de disparar contra un joven en las afueras de Cali el pasado 17 de noviembre fue retirado de la institución. Ahora su caso quedará en manos de la justicia ordinaria. Vamos a ir en vivo con Carlos Gutiérrez para saber qué dice la familia. Carlos, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. La familia ha celebrado esta decisión, sobre todo Dagoberto Túquerres, padre de la víctima, de este joven de 19 años que perdió la vida en una cancha de fútbol asentada en el corregimiento La Buitrera, zona rural de Cali. Él ha manifestado que esto le cae muy bien a este proceso que se adelanta en contra de este exagente de la policía. Esta decisión es en segunda instancia, que fue tomada propiamente por la dirección de esta institución armada. El patrullero de la policía, Jason Rayo Bermúdez, quien presuntamente disparó contra Clisman Eduardo Túquerres, de 19 años, en hechos ocurridos en esta cancha de fútbol del corregimiento La Buitrera, zona de Cali, el 17 de noviembre del año anterior, fue destituido de la institución tras un fallo de segunda instancia. La suspensión del servicio activo de este uniformado de 23 años de edad, el cual deberá responder disciplinariamente, por lo menos por el caso que se presentó en La Buitrera, donde un joven perdió la vida. La decisión fue celebrada por Dagoberto Túquerres, papá de la víctima, al tiempo que manifestó temor porque, según él, el ex uniformado lo amenazó de muerte en una de las audiencias. Al salir él me hizo unas señas de amenazas de muerte con su dedo derecho. O sea, estoy muy preocupado por eso. Con la destitución del patrullero, Gonzalo Perdomo, representante de la víctima, instó a la Fiscalía para que emita una orden de captura contra Rayo Bermúdez, puesto que hace un mes fue dejado en libertad por vencimiento de términos y ya no pertenece a la policía. Pues realmente se pierde el arraigo laboral, con fundamento en cual la Fiscalía se había negado a solicitar la orden de captura hasta este momento. Noticias Caracol intentó buscar al ex patrullero, pero no fue posible ubicarlo.
El ex uniformado está acusado de homicidio agravado. Cabe recordar que el propio director de la policía en la capital del Valle del Cauca suplantó, o más bien sacó a todos los agentes de policía en ese momento, los cambió y los llevó a otra zona. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Una división, gracias Carlos, y una división entre comunidades indígenas del Cauca quedó en evidencia luego de la denuncia de varios comuneros sobre atropellos por parte de la Guardia Indígena en el resguardo de Vitonco. Una escuela fue destruida y varias personas fueron castigadas por tener otra creencia religiosa. En estas imágenes grabadas por los afectados en el resguardo indígena de Vitonco, Cauca, se observa a un grupo de nativos destruyendo una vivienda en zona rural de Páez. Según Jorge Puchana, se trataba de una escuela donde reciben clases 40 niños paeses de una comunidad cristiana. Asegura el nativo que la Guardia Indígena fue la responsable de este hecho. Ellos decían que nosotros estamos desobedeciendo, como nosotros pensamos diferente, solamente por eso nomás destruyeron toda la casa y se llevaron toda la material. Feliciano Ecue denunció que por esta misma causa fueron sometidas a fuete y cepo 2 ancianos y 12 personas más detenidas por la Guardia Indígena en un calabozo. No es una división, sino que porque pensamos diferente, porque creemos diferente, porque creemos que hay un Dios, entonces es por eso nomás. Delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, aseguraron que se trata de una denuncia sin fundamentos. Un acto que las autoridades están investigando. Entonces, en ese sentido, el CRIC creo que es víctima, digamos, de las políticas de división al interno que están haciendo los enemigos del CRIC. A esta hora, delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se reúnen con la comunidad de Vitonco para tratar de determinar qué fue lo que realmente ocurrió. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Es la 1 en punto de la tarde y una grave denuncia de extorsión entre alumnos de varios colegios de un sector de Medellín fue hecha por las autoridades. Vamos a ir en vivo con Diana Pérez. ¿Y en qué consiste esta denuncia? Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Gravísima denuncia, pues le cobran a los estudiantes entre 500 y 1.000 pesos los mismos compañeros. Después del día llegan los jefes de las bandas delincuenciales y les piden todo el producido a estos niños. Esta denuncia la hacen los rectores de 5 colegios en San Antonio de Prado. Víctimas de extorsión con las llamadas vacunas están siendo varios niños entre los 6 y 15 años. El problema se presenta dentro de los colegios de San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, según lo denunciaron los rectores a las autoridades de la zona. Tienen que entregar 500 pesos diarios para que puedan seguir permaneciendo en el colegio. De lo contrario, les prohíben hacer presencia en el colegio. Preocupados por la situación de los estudiantes, los coordinadores pidieron la intervención de las autoridades municipales. No se los dan, le dan un calvazo, les dicen que la próxima vez les tienen que entregar el dinero. Hay que reconocer que estamos en un corregimiento donde hay un conflicto fuerte, armado. Fue por eso que el secretario de Seguridad de Medellín hizo presencia en la zona. Estamos escuchando esta problemática de la comunidad, de los educadores, para obviamente implementar acciones con el grupo Gaula. En este mismo sector de Medellín, el rector del colegio Limonar 1, Luis Londoño, fue víctima de un ataque a bala frente a la institución. Se encontraban utilizando uniformes para obviamente camuflarse y pasar desapercibidos. El rector sufrió una herida y se recupera satisfactoriamente, mientras que los docentes comienzan a hacer procesos de sensibilización con los alumnos para que denuncien. Y en otras noticias de Antioquia, otra grave denuncia hicieron, pero ya en la Secretaría de Tránsito de Medellín, pues aseguran que 140.000 comparendos desaparecieron de la Secretaría. En este caso, ya van aproximadamente 13 capturados. Todo está en investigación. La denuncia fue hecha por la misma Secretaría de Movilidad de Medellín ante la desaparición sistemática de cerca de 140.000 comparendos en sus bases de datos y registros oficiales. Hasta ahora no es clara la modalidad de fraude implementada por los delincuentes. O delitos que consideramos nosotros se vienen cometiendo por parte de personas de afuera en la Secretaría de Movilidad y tal vez con apoyo de algunas personas de adentro de la Secretaría. Eso es motivo de investigación. Según estiman las autoridades, el fraude se venía dando desde el año 2009. El monto por el cual se habría defraudado a la Secretaría de Movilidad de Medellín podría ascender a casi $500 millones de pesos. Ya se dieron unas capturas en los días pasados. Creo que se capturaron alrededor de 13 personas.
La investigación continúa. Las autoridades confirmaron que por ahora no se han identificado personas responsables dentro de la entidad oficial. Sin embargo, no se descarta la participación de funcionarios. No hay capturados de la Secretaría de Movilidad ni de UNE ni de ninguna empresa que trabaje con nosotros en este momento. Hay capturados de empresas que están por fuera de la Secretaría o de personas. En las próximas horas podrían producirse más capturas por el millonario fraude. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. En horas de la tarde seguirán analizando todas estas conversaciones telefónicas para comprobar este millonario fraude. Informó desde Medellín Diana Pérez, Noticias Caracol. Gracias, Diana. 18 días después de que el presidente Santos ordenara tomarse las llamadas ollas del microtráfico en el país, la policía reveló que ya se tomó 20 ciudades. Según el balance entregado hoy por la policía, a la fecha se han efectuado 22 tomas masivas que han permitido desmantelar 41 expendios cuyas viviendas serán sometidas a la extinción de dominio. En las operaciones, 323 personas fueron detenidas. Igualmente se incautaron 167.677 dosis de alucinógenos. En esas operaciones se encontraron 74 armas de fuego y 3.888 cortopunzantes. En la cárcel San Bernardo de Armenia se registró un acto de convivencia pacífica y tolerancia. Los 362 internos del patio número 2 decidieron entregar a las autoridades del penal 70 armas blancas que utilizaban con frecuencia para atacarse mutuamente. Uno de los líderes de los internos dijo que el acto es una muestra de la voluntad de paz que desean en este penal. Porque veíamos muchas veces que los internos se agredían mutuamente con estas armas, entonces optamos por utilizar este plan de desarme para tener una paz y una convivencia que podamos estar tranquilos. ANIF, uno de los más importantes centros de análisis económico en Colombia, lanzó esta mañana fuertes críticas contra el plan de impulso a la economía PIPE, presentado esta semana por el gobierno. El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, dijo que los efectos de ese plan no se verán antes de un año. El presidente de ANIF consideró contraproducente que el gobierno pretenda subsidiar a las familias de clase media para comprar una segunda vivienda. Yo creo que hay un cúmulo de colombianos, más de 5 millones de hogares que están esperando su primera vivienda. Luego no gastemos la plata presupuestal en segundas viviendas. También consideró que el gobierno no puede obligar a los fondos de pensiones a invertir parte de sus recursos en el extranjero, pues eso afecta la rentabilidad de los ahorros de los colombianos. Entrar a pensar en una ingeniería financiera que a la postre de pérdidas en los ahorros de los consumidores y ahorradores sería fatal, y creo que el gobierno es consciente de esos riesgos. El directivo criticó además que en el llamado plan PIPE, según él, no hay verdaderas ayudas para el campo. Nos dejó un sinsabor de que el componente de competitividad y ganancias en agroindustria no aparecen por ningún lado. Además pidió tramitar el desmonte de los aportes empresariales a las cajas de compensación familiar y aunque destacó algunos aspectos del plan de impulso a la economía, Clavijo aseguró que sus efectos no se verán antes de un año. Ante la registraduría distrital fueron presentadas hace algunos minutos más de 640.000 firmas que buscan la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. El representante Miguel Gómez, quien está al frente de esta iniciativa, aseguró que una vez sean avaladas las firmas, las elecciones se deben convocar dentro de los siguientes 2 meses. Para Gómez, las fallas del actual alcalde en temas como movilidad y en administración hace que sea más costoso mantenerlo en la alcaldía que revocarle su mandato. Tenemos pues 641.000, tenemos más del doble de las firmas necesarias. El proceso se realizó en todas las localidades de la ciudad. Las que más firmas aportaron fueron Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Ciudad Bolívar y Ciudad Kennedy. Unas 7 minutos desde la tarde, noticia para sonreír. 3 leoncitos nacieron en el zoológico de Barranquilla. Según los directivos de esta entidad, las crías, 2 hembras y un macho, son los hijos de una leona donada por el zoológico de Cali y un león decomisado en un circo. Esta es la primera vez que se presenta un parto múltiple en el zoológico de Barranquilla. Los leones recién nacidos que se encuentran en perfecto estado de salud serán presentados a los visitantes el fin de semana que se celebra el Día del Niño. 18 horas completa la toma del aeropuerto y varias sedes gubernamentales en Timbiquí, Cauca, por parte de una comunidad educativa que reclama el nombramiento de 17 docentes. Estas que van a ver
Son algunas de las fotografías de la protesta que adelantan más de 700 personas entre padres de familia y estudiantes que se tomaron la pista del aeropuerto local. Los manifestantes exigen el nombramiento de 17 profesores que hacen falta en el colegio etnoeducativo de Puerto Saijá, donde han podido iniciar la jornada académica del año lectivo. El secretario de Educación del Cauca viajó hasta el sitio para buscar una salida concertada a este conflicto. La muerte del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, dejó vacío el trono que ocupó durante medio siglo. Nadie sabe quién lo sucederá, pero ya hay nombres sonando. A partir de hoy iniciamos una serie sobre lo que ocurre en el occidente de Boyacá, donde Carranza fue rey y donde su muerte dejó una estela de miedo. Informe especial. Llegar a conocer la verdad muchas veces nos lleva por caminos inhóspitos, a donde el olvido del Estado es más tortuoso que la guerra. Estas son las tierras dominadas por Víctor Carranza por más de 50 años, donde una hoja no se movía sin su consentimiento. 16 poblaciones productoras de esmeraldas en Boyacá han logrado vivir durante 2 décadas en paz, gracias a los pactos firmados. Pero con la muerte del patrón de las esmeraldas, Víctor Carranza, la gente está empezando a sentir vientos de guerra, y es que aquí las cosas pueden cambiar. En los últimos 9 meses ya van 25 personas asesinadas vinculadas al mundo esmeraldero de la zona. Son indicios de una guerra silenciosa que va en aumento. Hoy la gente se pregunta, ¿quién va a tomar las banderas del viejo Carranza? ¿Quién será el nuevo patrón? La sacamos de la mina de nosotros de Prominas de Zulia. El más opcionado es Pedro Rincón Castillo, un esmeraldero que tiene sus minas y dominio en la población vecina a Muso, Maripí. El llamado Pedro Orejas es la cabeza visible del grupo que tuvo diferencias con el difunto Carranza. ¿En qué va a invertir? Nos recibió en su finca Santa Bárbara, rodeado de sus casi 50 gallos de pelea, sus caballos de paso fino y cercado por un anillo de seguridad que supera los 20 hombres de su confianza. ¿Qué significa para usted la muerte de Víctor Carranza? Hoy en día está descansando en paz. Esperamos que su familia, sus hijos, sus amigos que dejó vinculados en las empresas de Esmeralda, lo esperamos que vengan con una pacificación para nuestra región en beneficio de nuestra gente. Dice que está protegido por la Virgen del Carmen y mandó tallar una para él. Es su amuleto. Señor Rincón, ¿usted es considerado el nuevo líder de la región? Sí, claro, porque quizá las comunidades, nuestra gente, han confiado en uno. La discordia fuerte entre los carranceros y los rincones. El pleito por la explotación de las 2 minas más productivas en la región puso los bandos frente a frente. Hicimos esa gran sociedad y donde llegamos a invertir un dinero, que después que entramos a donde estaban los yacimientos de Esmeralda buenos, hombre, nos paró el trabajo. Dijo que era que supuestamente han robado unas esmeraldas, pero no las vimos. La revista Semana asegura que autoridades del departamento han notado desde hace 2 meses la llegada de arsenales y forasteros a la zona. En ningún momento estaría de acuerdo a llegar a causar problemas o guerras, porque esa no ha sido nuestra intención. Sí, eso es cierto. Pero... Existen otros empresarios de las minas, como Horacio Triana, un esmeraldero de vieja data, a quien le hicieron un monumento en el parque principal del pueblo. ¿Pedronel Rincón Castillo puede ser el nuevo patrón? Puede ser, pero él mismo tiene que dárselo, ¿no? ¿O puede ser usted? O puedo ser yo, como puede ser otra persona. ¿Usted siente que en este momento va a tomar las banderas del liderazgo en la explotación de las minas acá en la zona? Señorita periodista, mire, nuestras minas, aquí no hay patrones. Aquí hay amigos, aquí hay gente trabajadora. El patrón es mi Dios. Pero en el aire la gente respira temor. Dicen que se va a prender la guerra, la segunda guerra de zona esmeraldífera. Por encima de quien sea el nuevo zar, la gente lo que quiere es paz y trabajo. Esta noche en nuestra emisión de las 7 espere la segunda entrega de este informe especial. Y en Cartagena, los habitantes aledaños a 100 canales y caños que se encuentran en mal estado piden a las autoridades iniciar cuanto antes las labores de limpieza de estas zonas debido al riesgo de inundaciones y a la aglomeración de basuras. Ronald Avellaneda en vivo, ¿cuál es la situación en este momento? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. La situación es preocupante. Hace unos minutos nomás terminó un repentino aguacero. La preocupación aumenta para los habitantes como la señora María de Los Ángeles. ¿Qué piden ustedes a las autoridades? Las autoridades le pedimos que por favor miren este problema que tenemos porque esto se va a inundar y ya comienza el invierno y no queremos que haya consecuencias graves. Sí, señora, consecuencias como el derrumbe de algunas paredillas o algunos cerramientos en concreto. El director del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el representante para este sistema en la ciudad de Cartagena, nos puede aclarar básicamente, doctor Iván Medrano, cómo va a ser la intervención en este sector. Sí, correcto, Ronald. La intervención en este sector es que ya la Oficina de Gestión de Riesgo tiene conocimiento de esta problemática y en consecuencia ya combinamos por oficios a el EPA, que es el establecimiento público ambiental, ya combinamos a valorización y a la Oficina de Infraestructura para efectos de que entre los tres organismos desarrollemos unas políticas de mitigación y de reducción de este riesgo que se está presentando en estos momentos. ¿Se va a limpiar este caño? Se va a limpiar este cambio. Le decimos a la comunidad del barrio Ternera que no se preocupen porque inmediatamente van a estar los organismos y vamos a comenzar a ejecutar los trabajos. Falta de cultura ciudadana, por eso es la petición directa para los ciudadanos, porque encontramos muchos enseres y muchos desperdicios que no son arrastrados por las aguas, sino que son arrojados en el cauce y genera bastante erosión y el desvío de las aguas, y por eso la preocupación para evitar que se susciten estas inundaciones que afectan a esta comunidad en el sur de Cartagena. Ronald Avellaneda con todo el reporte de Cartagena. Gracias, Ronald, una buena tarde. Y 380 estudiantes de un colegio en Cajibío, Cauca, denuncian la falta de agua potable en la institución. Aseguran que desde hace 5 meses que se dañó la motobomba y tienen que caminar más de 2 kilómetros para poder abastecerse del líquido. Desde hace 5 meses, día a día, los estudiantes de la institución educativa Casas Bajas de Cajibío, Cauca, ponen en riesgo su integridad física para abastecer de agua al colegio. El riesgo es que en situación de lluvia nos podemos caer y podemos sufrir alguna lesión o, en el peor de los casos, ahogándose por la profundidad del tanque. En otras ocasiones, el agua lluvia se convierte en la solución a su problema. Los alimentos los hemos estado preparando con agua de lluvia y los baños están, mejor dicho, sucios y las mujeres tenemos que ir allá atrás del cementerio. En cada uno de estos recorridos que los estudiantes tienen que hacer para poder abastecerse de agua, también pierden por lo menos 1 hora de clases. Según la comunidad, desde que se dañó la motobomba, no les llega ni una gota de agua. Ya hay recursos asignados desde la vigencia 2011 para la compra de una motobomba y suministro de la misma para el acueducto aquí de Casas Bajas. Representantes de la administración municipal aseguraron que la solución ya está en camino. A las adecuaciones necesarias que tienen que hacerse en la bocatoma para tomar el agua, y de ahí ya se instala la motobomba para que suba a los tanques de almacenamiento para repartirlo al colegio. Mientras esto sucede, los 380 estudiantes de este colegio continuarán protestando para exigir solución al problema.